en 4 años va a cambiar muchas cosas y en 15, 20 años va a cambiar el mundo tal como lo entendemos hoy. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Es un complemento o un sustituto del ser humano? Por primera vez en la historia tenemos tecnologías que no solamente cambian el entorno, sino que también nos cambian a nosotros. El dinero físico, tal como lo conocemos, va a desaparecer. Yo calculo en unos 10, 15 años ya será historia y todo será digital. Pensar que los algoritmos tienen una mentalidad humana es absurdo. Pensar que los podemos configurar para que piensen como humanos o que actúen como humanos es absurdo. Es una IA que iguala al ser humano en sus capacidades cognitivas y en otros dominios. Es decir, es una inteligencia artificial que puede ser comparable a cualquier ser humano promedio. Estamos ante una tecnología que se puede salir de las manos. ¿Tenemos un ser humano completo solamente con métrica? Es imposible. Y ese es el problema de tercerizar todo a los algoritmos. ¿Qué va a pasar con los trabajos? 30% de los oficios que hoy conocemos van a estar completamente automatizados en 2030. La inteligencia artificial es inevitable. Así que estamos ante una tecnología, en este caso la inteligencia artificial, que les adelanto, en 4 años va a cambiar muchas cosas y en 15, 20 años va a cambiar el mundo tal como lo entendemos hoy. Y esta no es una afirmación apocalíptica. Lo que yo busco con esta charla no es asustarlos. Lo que yo busco es, sobre todo, a los más jóvenes, que ahora no solamente compiten con otros jóvenes por un puesto de trabajo, están compitiendo con algoritmos. Muchos trabajos se están automatizando. Van a tener un futuro un poco más, o si no bastante más difícil que el que tuvimos nosotros. Pero la opción es seguir la técnica del avestruz, meter la cabeza y no hacer nada. Y la otra es, ante la adversidad, ante lo que se viene, porque son cambios fuertes, tomar precauciones y adaptarse a ese cambio. Primera diapositiva, no sé si me pueden poner ya el PowerPoint. Y partimos con esta pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Es un complemento o un sustituto del ser humano? Y no solamente de las capacidades productivas, como ayer señalaba, el énfasis en la productividad y en la eficiencia, sino también en todas las dimensiones del ser humano. Viene la IA a reemplazarnos. Y aquí vamos a ver que hay autores que tienen una visión bastante más optimista que otros, pero lo que sí puedo adelantarles también es que las visiones pesimistas se están imponiendo y esto está marcando obviamente una tendencia. Siguiente diapositiva, por favor. Y partimos con un poco de historia. Ahí vemos el hermoso paisaje de Manchester, ¿no? A inicios del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, donde se había producido la primera revolución industrial. Fue una revolución que partió con una tecnología que hoy no tiene comparación con las que estamos desarrollando, que fue la máquina de vapor. Una tecnología relativamente sencilla, que permitió de alguna manera mecanizar la producción. Y esta mecanización fue fuertemente aprovechada por un sector, particularmente el sector textil, y es donde empiezan a surgir estas industrias textiles en el noroeste de Inglaterra, en Manchester, que es la ciudad donde yo estudié. Y a partir de este surgimiento, ¿no?, de las industrias textiles, empieza un fenómeno importante que es el fenómeno migratorio. Aquí tenemos los primeros patrones migratorios del campo a la ciudad. Estos patrones migratorios lo que hacen es empiezan a configurar lo que hoy conocemos como las ciudades modernas. Y es una urbanización horizontal principalmente, es decir, pocos edificios, pero las ciudades empiezan a extenderse. Esto obviamente genera una serie de problemas. Imagínense solamente el tema de salubridad, el manejo de aguas, el manejo de la basura, el aumento de la criminalidad. Pero lo más importante es, en términos conceptuales, que esta revolución hace o genera las condiciones para que surja el capitalismo moderno, el capitalismo que hoy entendemos. ¿Y qué es el capitalismo moderno? Básicamente mínima inversión y máximo retorno.
mínima inversión y máximo retorno. Es decir, las utilidades, las rentas se reinvierten para hacer que el negocio o el rubro siga creciendo. Y esto es importante porque con el capitalismo moderno también cambian varias instituciones, las instituciones políticas. Y esto es algo que observa de manera muy aguda, bueno, lo observan dos personajes, Friedrich Engels y Karl Marx, que en 1848 publican el Manifiesto Comunista. Y en este Manifiesto Comunista lo que señalan es este proceso tecnológico que ha generado esta nueva organización económica está planteando dos grupos o está planteando dos posiciones. La primera, la de los capitalistas, que son los que tienen el capital, es decir, el dinero, la maquinaria, la infraestructura, versus la clase proletaria, el proletariado. Y este proletariado es explotado en su trabajo, ¿no? Lo que Marx hablaba, la plusvalía del trabajo, es explotada, es llevada por el capitalista y esto genera tensiones. Ahora, más allá también de la parte política, de la filosofía política marxista, ¿qué es lo importante en este proceso que toma 80 años? Fíjense porque estos tiempos son importantes, 80 años aproximadamente, a partir de un cambio tecnológico, que es un cambio tecnológico menor. La máquina de vapor no era una gran tecnología, para el momento sí. A partir de un cambio tecnológico surge un nuevo modelo económico y a partir de ese nuevo modelo económico surge una nueva interpretación política que marca el debate público en la política a la fecha entre izquierdas y derechas. Fíjense, han sido 200 años ya que estamos con esta dicotomía de izquierda y derecha. Y esto cambia a partir de la tecnología. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos historiadores no realizan o no hacen una diferencia entre la primera y la segunda revolución industrial. Dicen que fue una sola revolución en el siglo XIX. Yo prefiero ir del campo de aquellos historiadores que sí señalan una división entre una primera y una segunda. ¿Por qué? Porque los cambios son distintos y el énfasis geográfico también cambia. En este caso, entre 1880 y 1920, si la primera revolución industrial había tenido al Reino Unido como gran protagonista, de hecho se transforma en la primera potencia económica del mundo, en 1880 los principales cambios se llevan a cabo en los Estados Unidos, si bien también en Europa Occidental se desarrollaban algunos de estos cambios. Y surgen tecnologías también, en este caso sí son disruptivas. En el primero estamos hablando de la electricidad que permite, ¿no?, empezar a iluminar las calles. No es un proceso que se da de manera inmediata. Ya recién hasta 1930 las principales ciudades de los Estados Unidos tenían un alumbrado completo, antes de eso no. Y esto también cambia los patrones de comportamiento de las personas. En ese momento se jubila para siempre el gallo como despertador. Chao gallo. ¿Por qué? Porque la gente hasta ese momento se levantaba con el cantar del gallo, se acostaban temprano y la noche no era un espacio, un tiempo de ocio, no era un tiempo de producción, era un tiempo para dormir. Aquí empiezan a cambiar algunas cosas también de corte cultural. No solamente es que la gente empieza a destinar tiempo de ocio, ¿no?, a las actividades nocturnas, sino que también surgen ciertas industrias. La industria de la moda. Empiezan a crearse trajes, ¿no?, ya especiales, trajes de día, trajes de noche, esas distinciones no existían antes. Las relaciones sociales empiezan a cambiar también. Y aquí, en términos tecnológicos, si la primera revolución industrial había sido la revolución de la mecanización, la segunda es la revolución de la producción en masa. Se crean las líneas de producción, principalmente el ejemplo paradigmático es Ford, la empresa de automóviles, con el famoso Ford T, que era un modelo cuadradito. ¿Y esto qué permite? ¿No? Poco a poco vamos generando economías de escala, es decir, cuando hablamos de economías de escala, hablamos de economías donde hay mucha gente que puede comprar cosas. Y esto fue posible, ¿por qué? Porque también hay un cambio social importante, el surgimiento de la clase media. Es ahí, a partir de ese surgimiento de la clase media, también en términos políticos, que el marxismo, lo que había predicho el marxismo, fracasa, porque ellos decían que los proletarios iban a sacar a los capitalistas, y resulta que los proletarios, en vez de tratar de comprar armas para sacar a los capitalistas, empezó a comprar automóviles, casas, refrigeradoras, y surge la clase media burguesa. Y es a partir de este cambio donde surge el neomarxismo.
Y ahí surgen figuras como Gramsci, por ejemplo, que dicen, no, la batalla no es económica, tenemos que entrar por el aspecto cultural. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué sucede en este proceso industrial? No solamente surge la electricidad, el telegrama, ¿no? Lo que estamos hablando del antepasado del teléfono, las comunicaciones a distancia se hacen posibles. La primera línea, ¿no? De telegramas que se conecta entre Londres y Nueva York, después entre París y Nueva York, hacen posible la comunicación a larga distancia. Y ese es un proceso de integración no solamente económico, sino también cultural, político, etcétera. Una tecnología adicional, los automóviles empiezan a poblar las calles y gradualmente también se va jubilando no solamente al gallo, sino también a los caballos. Los caballos también empiezan gradualmente a ser desplazados. Y hay un elemento importante, en la explosión en el desarrollo de la industria de acero. La industria acerera, a través de un proceso que se llama Bessemer, aquellos que son ingenieros sabrán de qué estoy hablando, empieza a aumentar la producción no solamente en volumen, sino también en la calidad. ¿Por qué? Porque es posible empezar a reciclar acero. Y esto es muy importante. Y el crecimiento urbano ya no solamente va a ser horizontal, sino también vertical. Ahí vamos a empezar a ver los primeros rascacielos en Nueva York, Chicago, ¿no? Principalmente. Así que es un proceso paradigmático. ¿Y qué ideología surge? Se van a sorprender. Surge la ideología progresista de primera generación, que es la primera filosofía política propia de los Estados Unidos. Antes Estados Unidos no había aportado nada original en términos filosófico-políticos, pero el progresismo sí es su primera contribución. Es un movimiento que surge en rechazo a la concentración de poder de lo que en ese momento se conocía como los varones ladrones, the robber barons. ¿Quiénes eran estos sujetos? Eran unos multimillonarios de la época. John D. Rockefeller, que es un nombre que les puede sonar, Cornelius Vanderbilt, ¿no? Andrew Carnegie, Leland Stanford. Y fíjense, estas personas tenían un poder económico muy, muy fuerte, tal como lo estamos viendo ahora, una concentración de poder económico que les daba un gran poder político. La diferencia es que ellos no dialogaban en ese momento solamente con los presidentes, sino que tenían una estrategia que era más, vamos a decir, perniciosa. Infiltraban gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos chiquititos, y ahí es donde conseguían sus contratos para banca, para ferrocarriles, para petróleo. Y el punto es que concentraron tanto poder que surge este movimiento progresista señalando la necesidad de acabar con estas desigualdades. Y el movimiento progresista en su corazón lo que dice en ese momento es: tenemos que generar cambios a nivel económico, cultural, educacional, utilizando como formas de cambio la ciencia y la tecnología. Recuerden que ayer hablaba del siglo XIX como el siglo del progreso, pero era un progreso tecnológico material. Bueno, así que vamos a ver también aquí que estamos hablando de un periodo ya no de 80 años, de 40, ¿no? Es decir, se está cortando el tiempo gracias a los avances tecnológicos de estos cambios. Si pasamos a la tercera revolución industrial, siguiente diapositiva, 1950, fines 1970, se da también a la luz de la famosa Guerra Fría. Acaba la Segunda Guerra Mundial, quedan dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, y empieza no solamente una carrera militar, sino, recuerden, una carrera espacial. Es ahí donde surgen nombres como Laika, Yuri Gagarin, Sputnik, Apolo. Es la lucha, ¿no?, por la supremacía tecnológica, guiada por la conquista espacial y la fuerza militar. Ya no es una revolución que solamente se va a dar principalmente en el Reino Unido, en Estados Unidos, sino en el norte. Este es un concepto progre, ¿no? El norte global y el sur global. Son conceptos que usa la Academia Progre. Pero básicamente para decir, nos estamos refiriendo principalmente a Europa Occidental y a Norteamérica, ¿ok? También por extensión Australia y en menor medida Nueva Zelanda. ¿Qué tecnologías surgen en este tiempo? Fundacionales, la computación y la electrónica. Conceptualmente surge el Internet, se desarrolla el fax, los celulares, la comunicación satelital, las primeras computadoras. La primera computadora se desarrolla en la Universidad de Manchester, la llamaban Baby y era un mamotreto, ¿no?, que ocupaba una sala de 120 metros cuadrados y tenía, ¿qué?, 1 kilobyte de poder.
Era una cosa muy, muy pequeñita. Pero bueno, si la primera revolución fue mecanización de la producción, la segunda fue la producción en masa, la tercera fue de la automatización. Empezamos a cederle gradualmente tareas a la tecnología, pero la tecnología bajo un control completo del ser humano. Esto es muy importante, la tecnología bajo un control completo del ser humano. Y obviamente los satélites, los fax, ¿no? Los celulares, que eran unos ladrillos gigantescos, ¿no? Los jovencitos se van a reír cuando ven estos, ¿no? Era una cosa pero aparatosa, o sea, claro, mejor usabas tu celular como, no sé, como columna de tu casa, una cosa. Y se generan las primeras redes de producción global. Ojo, no significa que el comercio global no haya existido antes, ha existido desde siempre, pero la velocidad y el tamaño que van adquiriendo gracias a estas tecnologías empieza a ser exponencial. Y, muy importante, surge la interacción económica en tiempo real. Lo que está sucediendo en Estados Unidos empieza a conectarse con lo que está pasando en Francia o en Alemania y también con Tokio. Es decir, poco a poco la economía se empieza a integrar y tenemos también el surgimiento de una ideología importante en este momento que es el posmodernismo. Fíjense en qué momento surge el posmodernismo. Surge en un momento donde el ser humano vuelve a recuperar la fe o recupera la fe en la tecnología. Esa fe la había perdido después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, después de las consecuencias salvajes de esa guerra. De hecho, hay estudios que muestran que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta, vamos a decir, los siguientes 30 años, década de los 80s, inicios de los 90s, las conversiones al catolicismo y al cristianismo aumentaron radicalmente. Algo que está pasando ahora también. Ojo. Y este posmodernismo que en este proceso, en este periodo de automatización, de cuantificación, lo que hablaba ayer, ¿no? La necesidad de cuantificarlo todo, de medirlo todo, apela a un principio que es disolvente, que es el relativismo. El posmodernismo en esencia es relativista, es decir, no existen verdades absolutas, todo puede ser reinterpretado y es así, a partir de estas ideas, que surgen, por ejemplo, los conceptos de mujer trans, ¿no? Pansexual, transespecies y demás cosas. Siguiente diapositiva. Pasamos entonces ahora a la cuarta revolución industrial, que es un tema que yo he estudiado bastante, que es esta revolución que se anuncia al mundo. Inicialmente un artículo que escribe Klaus Schwab, que fue el exdirector general del Foro Económico Mundial, un artículo en la revista Foreign Policy, una revista importante de relaciones internacionales, y en diciembre de 2015 Schwab presenta al mundo el concepto de revolución industrial. En enero de 2016 ese concepto ya sale a la luz, porque en eso siempre cada enero de cada año el Foro Económico Mundial hace esta famosa reunión en Davos, donde se juntan los líderes políticos, empresariales, y es ahí donde públicamente anuncia el surgimiento de la cuarta revolución industrial. Y aquí es donde tenemos un punto de quiebre importante. La cuarta revolución industrial, señala Schwab, es muy distinta a todas las anteriores, que lo que hicieron fue promover un aumento de productividad, urbanización, interconexión económica, automatización, producción en masa, economías de escala, pero que eran revoluciones que alteraban el entorno del ser humano, el ambiente del ser humano. ¿Cómo lo notamos? Puentes, las minas, cuando revientan con dinamita, ¿no? Los espacios mineros, la deforestación, etc. Bueno, el ser humano va modificando la geografía. La expresión más violenta de modificación son las ciudades, de las cuales estudiaba Lewis Mumford, por ejemplo. Bueno, en este caso él dice, no, esta revolución es distinta. Por primera vez en la historia tenemos tecnologías que no solamente cambian el entorno, sino que también nos cambian a nosotros, o que potencialmente pueden modificarnos a nosotros como especie. Inicialmente todo el mundo pensó que esta gente estaba loca, que estaban hablando tonterías, y poco a poco empiezan a señalar estas nuevas tecnologías que se llaman convergentes porque empiezan a converger en sus aplicaciones. No es que la inteligencia artificial se use por separado de la edición genética y de la robótica. No, ahora hay inteligencia artificial y robótica para producir esos robots que ustedes han visto, no sé, que hacen parkour, que pueden saltar, que pueden... Bueno, es una integración tecnológica. La nanotecnología, que es la capacidad de manipular material a niveles subatómicos.
Es decir, técnicamente ya el ser humano puede empezar a modificar elementos de la naturaleza, pero no solamente eso. Técnicamente también sería posible crear materiales que la naturaleza no ha manifestado. Podríamos teóricamente empezar a combinar elementos de química orgánica, que es la química de la vida, la química del carbono, con química inorgánica. Podríamos empezar a generar técnicamente formas de vida que combinen formas de vida animal con vegetal. Es decir, se abre un espacio para la experimentación que se está llevando a cabo en estos momentos en los principales laboratorios de investigación del mundo para redefinir la especie. No voy a entrar ahora al detalle con eso, pero sí quiero decirles que esta revolución industrial es importante porque plantea la posibilidad real de modificar al ser humano. ¿Cuál es vamos a decir, la característica? Ya no solamente es automatización, sino que estamos hablando de digitalización. La economía física, que era la economía capitalista. No sé si recuerden, bueno, los gobiernos invertían en pistas, en aeropuertos, en puertos, en colegios. Era una economía material, tangible. Esta economía empieza a digitalizarse y a desaparecer. Les doy un ejemplo clarito. Las criptomonedas. El billete, tal como lo conocemos, va a desaparecer. De eso no tengan la menor duda. El dinero físico, tal como lo conocemos, va a desaparecer. Yo calculo en unos 10, 15 años ya será historia y todo será digital. Unos pueden decir que es fantástico, pero se abren preguntas como ¿y qué pasa si digo algo que al gobierno no le gusta? Y como tienen toda mi información, me podrían congelar las cuentas. Es decir, se abren preguntas que son complejas. Bueno, la cosa es que esta revolución es la que ha sido impulsada de lo que nosotros conocemos como progresismo, un progresismo relativista, es decir, nos vamos a fundamentos ideológicos desde fines del siglo XIX, el posmodernismo de la década de los 50 y 60, y entramos a vamos a decir, este tiempo de un progresismo completamente exacerbado. ¿Ok? Ahora, se generan sistemas ciberfísicos de producción, es decir, la robotización mucho más desarrollada que en la primera revolución industrial, donde solamente eran máquinas textiles. Acá ya tenemos robots. Vean videos de YouTube cómo se ensamblan los carros. Es impresionante la precisión que tienen esas máquinas. Cómo se elaboran los chips para las computadoras. Son chips de ¿qué? 4 nanómetros, 7 nanómetros. Son cositas muy chiquititas. Es decir, ya empezamos a trabajar a un nivel en el que obviamente el ser humano con sus capacidades físicas no podría. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando con esto? Se está redefiniendo no solamente el modelo económico, sino también el modelo político. ¿Recuerdan cuando dije que la máquina de vapor generó una disrupción tecnológica que hizo surgir el capitalismo moderno y que a partir de eso surge el marxismo como respuesta? Estamos en un proceso similar hoy. Por eso yo insisto, a pesar de lo que algunos amigos dicen, ¿no? Agustín, Nico Márquez, ellos todavía están hablando en términos de izquierda-derecha, y esto es importante porque a la gente de pie esto todavía le hace sentido. Entonces, lo que ellos están haciendo está bien porque están manejando un lenguaje político que la mayoría de las personas aún entiende. Eso no significa que el eje político tradicional izquierda-derecha esté siendo disuelto ante nuestros ojos en tiempo real. Y no solamente eso, el modelo económico capitalista, estas pugnas entre, yo quiero más Estado, yo quiero más mercado, yo soy libertario en lo económico, conservador en lo político. Todo eso está siendo destruido en tiempo real. Y les voy a dar una razón fundacional para que ustedes piensen y entiendan por qué. Porque para los algoritmos, ¿no? Como les dije ayer, para los algoritmos no les somos completamente indiferentes. Los algoritmos no piensan en términos de emociones, en términos de aspiraciones humanas. Simplemente procesan data y sacan resultados. Se acabó. Eficiencia, la cual señalaba Jacques Ellul, lo que dije ayer. Productividad, lo que señalaba Karl Jaspers, ¿no? Lo que dije ayer, junto con Martin Heidegger, hacia eso va. Pensar que los algoritmos tienen una mentalidad humana es absurdo. Pensar que los podemos configurar para que piensen como humanos o que actúen como humanos es absurdo. Y por eso les digo, estamos yéndonos en un tren, en una locomotora a 200 kilómetros por hora, y hay un muro ahí esperándonos que si no lo demolemos,
Nos vamos a estrellar todos. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí entramos a esta gran pregunta. Para quienes jamás han escuchado de inteligencia artificial, ¿qué es la IA? Y hay una trampa. Inteligencia artificial. ¿Son las máquinas inteligentes? ¿Son las máquinas inteligentes? No, no son inteligentes. Pero miren el intento sutil por ir humanizando a la tecnología a partir del nombre. Inteligencia artificial. El ser humano es inteligente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene múltiples inteligencias. La inteligencia no se reduce a procesar grandes volúmenes de datos y sacar resultados a partir de esos datos. Existe una inteligencia intrapersonal. Yo me conozco a mí mismo mejor que nadie. Yo a veces converso conmigo mismo. Cuando uno está orando, rezando, uno conversa consigo y con Dios. Eso no lo hace el algoritmo. Hay también una inteligencia interpersonal. Es decir, yo los veo, por ejemplo, ahora y me doy cuenta que lo estoy haciendo bien porque todos me están prestando atención. Entonces puedo medir la temperatura del auditorio y decir, la gente está contenta con lo que estoy diciendo, por lo menos hasta ahora. ¿No? Yo puedo interactuar, yo puedo ver al otro y puedo determinar si es que está triste, si es que está preocupado. Hay una inteligencia que trasciende lo estrictamente cuantitativo. Hay una inteligencia musical, una inteligencia natural. Yo veo el clima y digo, uy, puede llover. O creo que así como están viniendo las cosas, estos meses este verano va a ser más frío. Yo puedo empezar a interpretar cosas. Tengo una inteligencia temporoespacial. Yo, por ejemplo, camino acá y no necesito estar calculando, sino que lo hago de manera natural. Pero fíjense, los algoritmos ya están empezando a ocupar e invadir esos espacios, porque ya hay robots que también pueden caminar. Entonces, el punto es ver hasta qué nivel la inteligencia, entre comillas, artificial va a ir ocupando los diversos espacios de las diversas inteligencias del ser humano. Ese es el punto a tener en cuenta. ¿Qué es la inteligencia artificial entonces? Es una simulación. Esta palabra es clave. Es una simulación, una imitación de las diversas capacidades cognitivas del ser humano. Capacidades cognitivas como capacidad para aprender, para memorizar, para resolver problemas, para escuchar, para ver. Sobre la base de esa información que yo recibo, tomar decisiones. Esto es un punto decisivo de la inteligencia artificial. Es capaz de tomar decisiones. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el concepto de inteligencia artificial no es un concepto nuevo. Ahí lo que vemos es el frontis o la casa principal de Dartmouth College, que es una de las grandes universidades en los Estados Unidos. Es una Ivy League. Y en 1956 en Dartmouth College se realiza la primera conferencia donde se acuña oficialmente el concepto de inteligencia artificial. Y en ese momento no se tenía idea, ¿no? Científicos como Marvin Minsky, que era una de las grandes mentes, que estuvo presente en esa conferencia, lo que aspiraban era a replicar ciertas capacidades intelectuales. Jamás se hubiesen imaginado que estaríamos en este punto. En ese momento se hablaba de una inteligencia artificial como un reemplazo de la capacidad cognitiva del ser humano. Hoy se habla de 3 tipos de inteligencia artificial. Una que es práctica, que es la inteligencia artificial estrecha, IAE. En inglés, Narrow Artificial Intelligence. ¿Y por qué se dice narrow o estrecha? Porque es una inteligencia artificial que cumple funciones específicas, muy bien acotadas y que no puede expandirse más allá de ese ámbito. Y que en ese momento todavía necesitaba cierto input del ser humano. Ahora ya tenemos algoritmos que no necesitan input del ser humano, sino que se empiezan a entrenar solas. Ojo con esto, porque aquí lo que tenemos es algoritmos autogenerados, lo que abre la puerta a que estos algoritmos empiecen a aprender por sí mismos, cosa que ya están haciendo. De hecho, para entrenar a los algoritmos, ahora existen lo que se llaman las redes adversarias. Se pone un algoritmo contra otro y entre ellos empiezan a perfeccionarse. Y la tecnología empieza a avanzar exponencialmente. Bueno, esta inteligencia artificial estrecha es una inteligencia muy puntual donde el ser humano ni siquiera tiene que sentirse preocupado. ¿Por qué? Porque son tareas de automatización, tareas, vamos a decir, contables, ¿no? Lo que es análisis y procesamiento de datos. El problema radica cuando ya empezamos a hablar de inteligencia artificial general, que es una inteligencia artificial hipotética, es teórica todavía, no ha ocurrido.
¿Y a qué apunta esta inteligencia artificial general? Es una IA que iguala al ser humano en sus capacidades cognitivas y en otros dominios. Es decir, es una inteligencia artificial que puede ser comparable a cualquier ser humano promedio. Ahora, quiero que entiendan o traten de reflexionar qué significaría esto, que la inteligencia artificial general empiece a surgir. ¿Qué problemas empezarían a notar ustedes? Ya de partida notamos problemas laborales, pero ese no es el punto principal. El punto principal es que empezamos a cuestionarnos qué somos nosotros. A ver, durante 2000, no sé, pues durante 50.000 años, desde los neandertales y cromañones, si es que utilizamos esa teoría, el ser humano siempre ha sido la especie dominante en la Tierra. Y por primera vez en la historia tendrías una criatura alienígena, material, que equipararía esas capacidades. No voy a adelantar cosas sobre la inteligencia artificial general, vamos a ver las diapositivas después, un poco más adelante, pero se dice, se sospecha, se proyecta que no estamos tan lejos de llegar a eso. Y finalmente tenemos la superinteligencia artificial, que es una inteligencia completamente hipotética, que en este caso no solamente supera al ser humano, sino que supera a todos los seres humanos combinados en tiempo real. Es una superinteligencia artificial, y esto lo voy a adelantar, en la cual autores como Raymond Kurzweil, ex gerente de producto de ingeniería de Google, para que vean también que las empresas tecnológicas están orientadas con cierta agenda, este profeta del transhumanismo señala que en el año 2045 va a surgir el momento de la singularidad tecnológica, que es un momento, señala Kurzweil, donde la inteligencia artificial va simplemente a explotar, no físicamente, sino que va a haber una explosión en la medida en que esta inteligencia artificial va a tomar control absoluto de su propio desarrollo. Es decir, la inteligencia artificial toma control absoluto de su existencia y, siendo súper inteligente, autores ya están hipotetizando que habría que ver qué actitud va a tener con los seres humanos. Si es que les somos útiles o inútiles. Piensen en esto. Vamos a pasar a ser los pollitos en la avícola. Ojo, esto es teórico. Y el punto es que quizás no se dé así esta situación, pero sí hay un fundamento importante. Estamos ante una tecnología que se puede salir de las manos. Ese es el fondo. Una tecnología que se puede salir de las manos y que podría plantear múltiples riesgos en bioseguridad. Imagínense si nos vinieron con el tema de la pandemia del COVID, ¿qué se podría hacer con eso? ¿Cómo detenemos eso? Los sistemas de transporte, los gobiernos, los mercados, las bolsas de valores, el día a día en las casas, todo controlado por una superinteligencia artificial. Como les digo, esto ahora es hipotético, pero la llamada de alerta es, se nos puede ir de las manos. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial no es que exista una sola tecnología. La inteligencia artificial se expresa de diferentes maneras. Podemos hablar, por ejemplo, de automóviles autónomos. Los que están, por ejemplo, Tesla, de Elon Musk, está desarrollando automóviles autónomos, que se estima de acá a 2030 van a tener una participación en el mercado de automóviles de entre 300.000 y 400.000 millones de dólares. Esto es casi el triple de lo que para ahora. No solamente eso, los automóviles autónomos, todo el mundo está feliz diciendo, uy, mi carro ya se mantiene en el carril solito, ¿no? O me avisa ciertas cositas y todo el mundo anda feliz. Ok, vamos a llegar a un punto donde el auto va a hacer absolutamente todo. Ahí hay una amenaza directa a nuestra libertad. Porque yo en mi auto me levanto, salgo de mi casa, me subo a mi auto y voy donde a mí se me dé la gana. Pero con el algoritmo, ¿eso sería posible? Quizás, pero ¿qué pasa si dije algo en contra del gobierno o no pagué mis criptoimpuestos? ¿Quién sabe? Simplemente te desactivan el carro, te mandan por ciertas vías. Pérdida de autonomía y libertad, amenazas reales. Los drones son inteligencia artificial. Estamos hablando de los procesadores de lenguaje natural, que son estos modelos que nos permiten tener aplicaciones que traducen en tiempo real o que pasan de voz a texto, de texto a voz, algoritmos financieros para comprar y vender acciones en la bolsa,
Ya en la época de los brokers, esos que gritaban ahí en la bolsa de valores, ya eso ya desaparecieron. Ahora son algoritmos financieros y desde cualquier hogar del mundo. Uno simplemente instala los programas, le dice al algoritmo, ¿sabes qué? Quiero que privilegies venta de acciones de energía y me compres tecnológicas. Y el algoritmo solito va a hacer la tarea. Ahora, ¿por qué está siendo adaptado esto? ¿Por qué? Porque está funcionando, la gente está haciendo plata con esto. ¿Por qué? Porque los algoritmos también pueden predecir tendencias. Entonces, estamos ante una tecnología que lo está cambiando todo. Se dan cuenta que no solamente es una sola inteligencia artificial, sino que tenemos múltiples tecnologías y también múltiples aplicaciones. Ojo, esto que quede absolutamente claro. La inteligencia artificial es una tecnología que en buenas manos y con buenos propósitos puede ser maravillosa. Realmente. Piensen solamente en la capacidad que tienen para predecir, por ejemplo, los stocks de alimentos que hay que comprar en supermercados o en restaurantes. ¿Cuánto se ahorraría en pérdidas? ¿No? Alimentos que podrían ir o ser redirigidos a zonas donde no hay alimentación. Fantástico. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, vía reconocimiento facial o reconocimiento de imágenes, que ya se usa la detección de cánceres de piel a nivel muy temprano, que se está usando con mucho éxito, con un 90-95% de precisión. Y diagnóstico temprano en cáncer de piel es esencial porque te salva la vida. ¿Quién va a estar en contra de esa tecnología en ese lugar? Nadie. O sea, podemos ver un potencial enorme, pero el problema es que así como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Siguiente diapositiva. El problema al cual hemos llegado es que, y sobre todo en las generaciones más recientes, es que entramos a un mundo donde se ha transformado, ¿no? Ahora es la posibilidad de crear un paraíso terrenal a través de los algoritmos. Y los jóvenes están felices, los adolescentes dicen, uy, por fin, ya vamos a tener sistemas que nos van a permitir vivir en un paraíso terrenal. Hay una fe en el algoritmo. Les adelanto una encuesta que se hizo en el Foro Económico Mundial hace unos años. Se entrevistó a más de 2 millones de jóvenes online para decirles si preferían ser gobernados por políticos o por algoritmos. ¿Quién creen que ganó? No, ¿cómo adivinaron? Bueno, no hay nada más fácil de derrotar que un político, porque no, los políticos lamentablemente no tienen una buena reputación. El problema no fue el resultado, el tipo de resultado, el problema fue el monto del resultado o la cantidad. 98% a favor de un gobierno algorítmico. Claramente no tienen idea de lo que eso significa. Les aseguro que van a extrañar a los corruptos si eso llega a pasar. No, lo digo en serio. Ni siquiera es una broma. Lo digo en serio. Porque por lo menos estás interactuando con otro ser humano. En los algoritmos no va a haber ningún tipo de compasión ni piedad. Van a surgir una serie de injusticias, por lo menos desde la perspectiva de la inteligencia y la moral humana, que van a ser salvajes. Ya se están tercerizando servicios judiciales, donde hay jueces algorítmicos y no jueces de carne y hueso. Y los algoritmos determinan quién tiene la razón y quién no. Pero ojo, todo bajo criterios estrictamente cuantitativos. Y por eso ayer resaltaba la importancia de esta promoción de lo cuantitativo, de lo numérico, esta cultura del ranking, de las métricas. Todo es rankeado, todo es medido. Pero el ser humano no solamente puede ser entendido en base a métricas, es decir, yo puedo tener una figura, ¿no? Inteligencia artificial que me saque unas fotografías y que por números determine que tengo tal estatura, tal diámetro, tal composición de huesos, tal peso, tal densidad muscular, lo que sea. Ok, yo puedo replicar una figura mía a través de eso. Pero ¿qué pasa con mis sueños, con mis aspiraciones, mis preferencias, mis temores? ¿Tenemos un ser humano completo solamente con métrica? Es imposible. Y ese es el problema de tercerizar todo a los algoritmos. Entonces, este tecnooptimismo que también se ve compensado por las generaciones mayores, que pasamos a la siguiente diapositiva, a un, qué sorpresa, tecnopesimismo. Tecnopesimismo. Es decir, empezamos a ver el mundo con mucha preocupación, porque de alguna u otra manera tuvimos una experiencia humana. Fíjense en los pequeños detalles.
Yo todavía soy de la generación que jugaba a la pelota o pichangas en la calle con mis amiguitos. Yo soy de la generación que se hizo leña a las rodillas montando patines y montando bicicleta y usando patines. Todavía nos juntábamos en la esquina a hacer travesuras, a tocar el timbre, tonterías. Pero había un contacto físico, había una relación humana. ¿Qué pasa hoy con los más niños y los adolescentes? Ya no son solamente amigos de otros amigos que tienen sus avatares y sus nombres propios, sino que literalmente también son amigos de hologramas, de robots, de personajes digitales. Hay gente que se casa incluso, ¿no? Casos extremos, que se casa con figuras digitales. Hay estrellas de rock digitales, influencers digitales. Y ojo, hay robots sexuales. Ojo con esto. Y lo que está pasando es que el ser humano, sin darse cuenta, va tercerizando las emociones hacia robots, hacia algoritmos. Piensen también en esto, reflexionen en esto. ¿Qué impacto va a tener esto sobre las sociedades? Sobre el concepto de familia. Si relativizamos el concepto de familia y hablamos de familias multiespecie o multiparentales, también podríamos hablar más adelante de familias multidigitales, donde yo puedo tener una familia acá en el mundo real y 17 familias en el metaverso. Y en una familia puedo ser, ¿no?, familia con otros animalitos, incluso con aliens, o puedo incluso ser familia de cuadraditos o puntos o de garabatos. Es decir, se abre el espacio para todo. Entonces, estamos entrando en un periodo de tecnopesimismo porque vivimos ese mundo, lo entendemos, y mal que mal queremos proteger ese mundo humano. Y esta es la principal amenaza. Siguiente diapositiva. Vamos a China. China es el primer estado que ha masificado la inteligencia artificial, ya no solo a funciones de mercado, sino también a funciones de control político y social. Ahora, ojo, hay que entender, porque a veces uno es injusto con China, me incluyo, en la medida que el chino tiene una mentalidad completamente diferente al occidental. Entonces lo que hacemos nosotros es criticar a China desde un lente de ciudadanía occidental. Los chinos están felices con el orden. Los chinos están felices con el control. Fueron criados de esa manera. El concepto de libertad en China, tal como lo entendemos nosotros, no existe. Ellos anteponen el colectivo y la disciplina sobre el individuo y su libertad. Entonces ellos están felices en la medida que no haya ladrones, que no haya crimen. No importa que me pongan 600 millones de cámaras en las calles y que me tapeen todo el celular, porque ahí uso un programa que se llama WeChat, que es un WhatsApp con esteroides. Y en WeChat no solamente tenemos el chat típico, sino que también es mi medio de noticias, es mi billetera digital, es mi forma de identificación, ahí está mi DNI, es decir, mi billetera electrónica. En China, en las ciudades más grandes, en las 50 ciudades más grandes, entre el 80 y el 90% de las transacciones económicas ya no usan billetes. Todo es a partir de celulares. Entonces, ¿qué pasa en China? China tiene un estado donde la vigilancia ha llegado a niveles realmente extremos desde una perspectiva occidental. Hay un sistema que se llama el sistema de crédito económico y social. Partes con un cierto puntaje, vamos a decir 800 puntos. Te cruzaste una luz roja, una cámara a 250 metros, ya te mapeó, ya sabe quién eres y te manda directamente a tu celular, te acabas de cruzar la luz roja, vas a perder 7 puntos. Después descubren que no le pagaste la deuda al banco en tal fecha. Bueno, esa es una falta un poquito más grave. 25 puntos. Truc. Ayudaste a una abuelita a cruzar la calle, 3 puntos para arriba. Y así te van midiendo. Dijiste algo malo sobre el Partido Comunista Chino. 500 puntos menos. No es broma. O sea, no sé los porcentajes, pero asumo que cualquier crítica al poder político va a ser vista como una grave amenaza, entonces va a ser fuertemente penalizada. ¿Qué pasa si llegas debajo de los 200 puntos? Pasas a una lista negra. ¿Y cómo se vive ese mundo de la lista negra? Como dependes de tu celular, si quieres ir a comprar a un supermercado, te das cuenta que ya no vas a poder transitar por la vía más corta que te hacía pasar por reconocimiento facial porque estás en la lista negra. Te van a hacer ir por la vía larga. Cuando llegues al supermercado y empieces a pagar, donde no hay humanos, todo es electrónico ahora, vas a llegar a pagar y te van a decir, no, perdón, tú no puedes comprar chocolate, no puedes comprar carne,
solamente puedes comprar 3 kilos de pollo y 5 kilos de arroz en tal fecha. ¿Por qué? ¿No? Estás en la lista negra. ¿Quieres sacar pasaporte? No, no puedes sacar pasaporte. Estás inhabilitado para el trámite. ¿Quieres tomar una línea de tren? Tampoco puedes tomar el tren. Y todo, ¿no? Todo es limitado vía digital o remota. Esto no es una teoría de conspiración, esto ya es algo que está ocurriendo. Lo peligroso es que varios gobiernos de Occidente están siguiendo la plantilla digital de China. Hay países que están siguiendo el modelo chino. Vietnam, por ejemplo, está implementando un sistema similar. Pero en países de Occidente, bajo el cuento de que ya empiezan a atar aquí cabos con la situación política y económica en Occidente. ¿Qué es lo que estamos viendo? Descontrol migratorio, violencia, delincuencia, ¿no? ¿Y qué eso qué genera en la gente? Zozobra. Genera caos, la gente está asustada. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Mano dura contra los delincuentes. No solamente en Perú, también en Chile, en Paraguay, en Estados Unidos, en España. Y va a pasar lo que predecía Thomas Hobbes, aquel gran filósofo político inglés, que en ausencia de un poder, cuando el hombre está en el estado natural de violencia de todos contra todos, lo que tenemos que traer a la luz es un leviatán, un gran poder que nos garantice paz y seguridad. Y a cambio de eso, ¿nosotros qué cedemos? Ciertas libertades a cambio de que el soberano o leviatán nos proteja. El problema es que aquí no le cedemos el poder a un leviatán humano, se lo vamos a ceder a un leviatán algorítmico. Y eso también plantea varios problemas. Siguiente diapositiva. Son problemas de corte ético. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con nuestra privacidad? Si van a saber absolutamente todo. A través del celular, el gobierno chino sabe de qué hablas, cuándo compras, quiénes son tus amigos, dónde te moviste en tal fecha, sobre qué, ¿no? Qué temas te gustan, qué temas no te gustan. Tienen algoritmos predictivos, donde conociendo ¿no? Porque te conocen más a ti de lo que tú te conoces a ti mismo. Entonces saben que, por ejemplo, ¿no? Guillermo, los días viernes se pone melancólico, ¿no? Tiene su guitarra y de repente le da por escuchar música de Paco de Lucía y de autores de música flamenca. Y ese día, ese viernes, Guillermo está un poco triste, saca su guitarrita, empieza a tocar, ole, empieza así con la cuestión, y de repente le aparece un aviso en su Instagram. Paco de Lucía, los 10 CDs más importantes a $10. ¿Qué creen que va a hacer Guillermo? Los va a comprar. Así es, ¿no? El punto es que pueden predecir comportamiento, entonces no necesitan una bolita de cristal. Ahora, en términos probabilísticos matemáticos, pueden determinar entre un 70 y un 90% de precisión, ojo con esto, qué decisión vas a tomar tú en determinados escenarios. Imagínense la puerta que se abre para la manipulación política, económica, psicológica, cultural, social. No te cases, no te cases, no te cases, no tengas hijos, no tengas hijos, no tengas hijos. Eres un enemigo del planeta, terrorista climático, ama más a tu perro que a tu mamá, ama más a tu perro que a tu mamá, ta. ¿Y qué termina pasando? Empiezas a programar a toda una generación. Esto ya está ocurriendo ahora. Entonces tenemos ese problema, privacidad. Segundo, sesgo. Ahora estamos con esta paradoja, ¿no? Del racismo. Pero resulta que cuando disparan a un joven cristiano de 31 años cuya única arma era hablar en campus, nadie se indigna. Pero si agarras a golpes a una mujer negra o a un tipo negro que es abiertamente un delincuente, eres un racista. Esto del sesgo también es peligroso, porque ¿qué se está sesgando? Y les voy a decir, este es el sesgo real en los algoritmos. Hombres blancos cristianos. Somos los esclavos del siglo XXI. Esa es la población objetivo, los que tienen niños. Preocúpense. Yo tengo un niño, yo me preocupo. Becas, han visto para las becas de universidades, se dan principalmente a mujeres. Y existe ya un desbalance en los campus universitarios, donde la relación es 6-4, 6 mujeres, 4 hombres. Donde no se da oportunidad a chicos, se da oportunidad a chicas. Ese es el empoderamiento feminista, que lo que hace es generar un machismo a la inversa. Entonces, estamos en un momento de sesgo, hay que tener cuidado con los sesgos. Tercer problema, transparencia y explicabilidad. ¿Qué significa esto? Tenemos que saber cómo se han programado esos algoritmos, cuál ha sido el workflow, cómo se llama, ¿no? El flujo de trabajo, cómo llegaron a esas decisiones.
¿Por qué? Porque pónganse que hay un accidente de tráfico donde un automóvil autónomo mata a 5 personas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Volkswagen? ¿La empresa que hizo los algoritmos? ¿El Estado digital? ¿Las personas? ¿Cómo asignamos responsabilidades si no entendemos cómo esos algoritmos tomaron decisiones? Son puntos que quizás uno no haya reflexionado, pero son claves. ¿Cómo puedes tener justicia en un mundo donde no determinas responsabilidades claramente? Finalmente, y aquí vamos a entrar a una parte muy picante, mercado laboral. Este es, vamos a decir, el punto más álgido, más inmediato, que la gente va a sentir con más fuerza. ¿Qué va a pasar con los trabajos? Yo he leído bastante literatura sobre esto, estoy muy empapado en el tema, no soy un súper técnico, pero entiendo el lenguaje técnico de la IA. Y les puedo decir que va a haber un impacto brutal en el mercado de trabajo. Y aquí la advertencia va para los jóvenes principalmente. Se les vienen épocas muy, muy difíciles. Y no lo digo con el ánimo de asustarlos. Lo digo con el ánimo de que se preparen. Siguiente diapositiva. ¿Cómo funcionan entonces las leyes? El problema es que la legislación en IA no avanza a la misma velocidad que la tecnología. La tecnología siempre va a estar muy por delante de la legislación y también de las políticas públicas. Lo que también pone en entredicho qué rol va a cumplir el Estado entonces. Si el Estado es incapaz de legislar en un mundo tecnológico y es incapaz de diseñar políticas públicas porque ya las hemos tercerizado los algoritmos, ¿para qué sirven los Estados? Entiende que este eje derecha-izquierda empieza a perder sentido. ¿Qué pasa con los mercados? ¿Qué pasaría en un mercado completamente regulado por algoritmos? No habría libre mercado. Simplemente tenemos que esperar a que nos llegue la comida, ¿no?, de que nos envían los drones o los automóviles autónomos. No habría capacidad de elegir absolutamente nada porque el algoritmo ya habrá, ¿no?, maximizado todas las opciones y sabrá qué número de calorías debe recibir cada uno a determinada hora. Van a saber a qué son alérgicos, qué problemas médicos tienen, la personalización. Bueno, esa carne viene con hueso. Siguiente diapositiva. Y aquí vamos a entrar a la data complicada. El tamaño actual del mercado de inteligencia artificial global es de 390.000 millones de dólares. Eso es un poco más grande que el PBI de Chile a nivel global, ¿ok? Ojo, para lo que se está viniendo es un tamaño pequeño, pero fíjense qué va a pasar en 2030. Va a aumentar más de 4 veces. 1.800 millones de dólares. Fíjense en las oportunidades económicas, comerciales que plantean este crecimiento a las empresas que van a ingresar a esta lógica tecnológica. Que, ojo, es inevitable. Porque van a decir, bueno, yo me voy a rebelar y simplemente me voy a perder ahí en la selva y voy a tener mi comunidad autosostenible. No, eso no va a pasar. Porque cada centímetro cuadrado del planeta va a estar vigilado. Y cada recurso natural, cada árbol de los bosques, así les parezca absurdo, en algún momento va a estar inventariado. Y va a haber cámaras por todas partes. Y si no hay cámaras, que las va a haber, van a saber dónde están ubicados en tiempo real, a través de su celular. Si es que ya en un futuro más distópico aún, ya no nos han insertado chips desde el nacimiento. ¿Han escuchado hablar de Neuralink, de Elon Musk? Ok, Neuralink es una empresa que te implanta chips, ¿no? Y ellos ¿no?, en la corteza cerebral y te dicen, no, esto es para cuidar para el Alzheimer, para la epilepsia, y te lo plantean desde una perspectiva muy positiva, terapéutica. Pero también dicen, pero también podría servir para poder subir nuestros pensamientos a la nube. Y también nos serviría hipotéticamente o teóricamente para bajar programas. Ya no voy a tener que aprender francés en 18 meses. Ahora simplemente me bajo el programa en mi cerebro y ¡pum!, me lo aprendo. O puedo compartir imágenes. No tengo que explicarlo. Me contacto con alguien y hacemos una transferencia de data. Ojo, esto es hipotético, pero no significa que no sea técnicamente posible. Y eso es lo grave e importante. Segundo dato. Tasa de crecimiento anual compuesto, casi 36%. ¿Qué significa esto? Que de acá hasta el 2030, 36% de crecimiento. Para que tengan una idea,
Una economía que va desarrollándose o que necesita desarrollarse necesita tener un mínimo de entre 6 y 7% de crecimiento anual para duplicar el tamaño de esa economía en 15 años. 7%. Imagínense 36%, es 5 veces más eso. ¿En cuánto tiempo creen que se va a duplicar el tamaño de esa economía? 2.5 veces en 3 años. 380 millones de usuarios actualmente de IA, esto va a aumentar a un poco más de 700 en 2030. Hay 90 millones de personas trabajando en IA, se estima que en 2030 van a ser 170 millones, y aquí entramos al problema. 30% de los trabajos actuales, y estas son las estadísticas conservadoras, 30% de los oficios que hoy conocemos van a estar completamente automatizados en 2030. Agentes de inteligencia artificial. Esto es inevitable. Quizás cambie la cifra, pero es inevitable que los oficios van a quedar desactualizados. Esto ya está pasando hoy. Ustedes se meten a internet, a las redes sociales. 40% del contenido que ustedes leen ha sido generado por algoritmos. ¿Cuáles van a ser los empleos al alza? Y ahí sí están apuntando bien los jóvenes. Inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Data, ¿no? Gestión de data o científicos de data, ciberseguridad, virtualización, auditores algorítmicos para saber cómo los algoritmos tomaron decisiones, ingenieros de prompts de IA. ¿Qué significa esto? Ingenieros que entrenan a los algoritmos con preguntas. ¿Quiénes hacen las mejores preguntas o las más eficientes para que la máquina las procese de mejor manera? Esas son las profesiones del futuro, que ojo, no son profesiones que van a durar 30, 40 años. No es que vas a ser ingeniero de prompts toda tu vida. En 4 años más te vas a quedar sin trabajo porque ya los prompts ya los va a generar la propia inteligencia artificial. Por eso siempre decía, los muchachos que tercerizan sus tareas a ChatGPT o a Perplexity, lo que están haciendo no están haciendo la linda para ganar tiempo para irse a divertir el fin de semana. Están entrenando los algoritmos que los van a dejar desempleados en el futuro. ¿Cuáles son los empleos a la baja? Todos los que conocemos. Unos en mayor, otros en menor medida. Empleos que están protegidos, vamos a decir. Medicina. Los médicos van a utilizar inteligencia artificial, va a haber cirugías remotas, de hecho existen, pero van a ser cosa cotidiana. Los ingenieros, sorprendentemente, los ingenieros también van a tener un componente ahí estratégico. ¿Quiénes van a desaparecer? Sí o sí, que creen que es imposible. Choferes de taxi. Piensen acá en Lima. ¿Cuántos taxis existen? Choferes de autobús. Se fueron todos. Los mozos en los restaurantes, adiós. Cocineros, salvo que sea gourmet, donde haya gente que pueda pagar mucho dinero, pero los restaurantes todos van a ser automatizados, con robots. Siempre digo, los contadores tienen los días contados. Porque todo eso lo puede hacer el algoritmo de manera mucho más eficiente. Entonces, un contador será el lujo que se dará a un superbillonario que se hizo rico con criptomonedas y que contratará a un contador humano porque le da caché. Será como un Rolls Royce humano, un lujo. ¿Quiénes van a estar a salvo? Líderes religiosos. Ahora, esto tiene una lógica, porque el vacío espiritual va a ser tan grande, la desesperación va a ser tan grande, que la gente va a necesitar consuelo y guía. Esto es lo más terrible. Se predice, ¿se acuerdan de la definición de inteligencia artificial general? Se predice que entre 2027 y 2030 ya habrá llegado en términos experimentales. Y se estima que la superinteligencia artificial, algo que adelanté, llegará más o menos, según planea Ray Kurzweil, 2045. Es decir, yo espero todavía estar, no sé si espero estar vivo en esa época, pero matemáticamente es factible que yo esté vivo en esa época. Ahora, ¿qué clase de mundo será? No lo sé. Pero como lo estoy proyectando, no me está gustando mucho. Siguiente diapositiva.
Fíjense el tamaño de las empresas, de las principales empresas de desarrollo de inteligencia artificial. NVIDIA. Hace unos 5 años NVIDIA no estaba en el top 10 del ranking. ¿Por qué ahora NVIDIA está en el top 10? Es primera. Porque NVIDIA desarrolla las GPUs, ¿no? Las unidades procesadoras de gráficos, que son insumos esenciales para el desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial y controlan más del 90% del mercado. Fíjense en esa valoración de mercado. Vamos a decir, en lenguaje anglo, ¿no? 4.09 trillones, que vendría a ser 4.090 millones de millones. Eso es 11 veces el tamaño del PBI del Perú. O sea, una empresa es 11 veces más grande en términos económicos que el Perú completo. Es superior, son casi 2 Italias. Microsoft, 3.7, Alphabet de Google, 2.83, Amazon, 2.52, Meta o Facebook, 1.89. Y las que vienen después, bueno, Tencent, China, 500.000 millones de dólares, Baidu, China, 40.000 millones de dólares, y otra empresa, OpenAI, de Sam Altman. Este es el tamaño de las empresas tecnológicas que desarrollan inteligencia artificial. Son más poderosas que los países. ¿Cuáles son las amenazas inmediatas? Y esto no es broma. Corporatización del Estado. El Estado deja de ser un aparato burocrático que administra bienes públicos para el bienestar público, sino que se empieza a comportar como una empresa privada. Y ya estamos viendo síntomas. Todo el mundo aplaudía que Elon Musk estuviera en el gobierno de Donald Trump. A mí me parecía un peligro. ¿Cuál es el mérito de Musk, aparte de ser ultramillonarios? ¿Él persigue el beneficio de las personas o él persigue el beneficio de sus empresas? ¿Está viendo por el bien privado o el colectivo? Bueno, vamos a decir que Musk tiene una conciencia social. Los libertarios te dicen, no, eso nace de la caridad, no se necesita el Estado porque la caridad del empresario. A ver, ¿los empresarios son caritativos la mayoría? No. Su lógica es la competencia y así sobreviven. Y para competir y ganar son dispuestos de hacer, ¿no? Capaces de hacer muchas cosas. Segundo elemento, privatización del poder político. Esta idea de que tenemos elecciones y elegimos presidentes y senadores y diputados. ¿Quiénes son el poder detrás del poder? ¿Qué pasa si NVIDIA mañana le manda una carta al gobierno de Dina Boluarte y le dice, ¿sabes qué? Me vas a imponer una legislación IA a mis intereses, porque si no cierro todo el desarrollo tecnológico en tu país y no te mando mis insumos? Y que lo hagan Microsoft, Google y esto. ¿Se imagina la gente sin Instagram? Por eso colapsarían, porque no tendrían Facebook e Instagram. Entonces tienen un poder de negociación enorme, es decir, ni siquiera negociación, de imposición abiertamente. Retornos privados sobre retornos públicos, soberanía y autonomía. ¿Qué pasa con el concepto de autodeterminación de los pueblos? Si los estados son más débiles que las grandes empresas privadas tecnológicas. ¿Quiénes están legislando IA? ¿Los estados o las empresas tecnológicas? Ok, ¿legislan en función del bienestar popular o el bienestar de sus economías? Ok. Entonces aquí todo el mundo celebrando, derechas e izquierdas, no, yo voy por este, no, yo voy por lo otro. Y el tsunami se viene gigantesco, y todo, yo me estoy peleando con el que está al frente. Y el problema, sustituto y no complemento. No nos va a complementar, parece, sino que nos viene a sustituir. Ahora, ¿quién desarrollaría una tecnología que atenta contra tu bienestar? Solamente el ser humano tiene esta vocación por el suicidio. Siguiente diapositiva. Y aquí voy a cerrar con estas 3 predicciones. Geoffrey Hinton, un padre de la inteligencia artificial, británico, premio Nobel de Física en 2024. Él va más allá. Él dice que la inteligencia artificial plantea un riesgo existencial. La extinción del ser humano con entre un 10 y un 20% de probabilidades. La extinción del ser humano, pero no lo dice, no lo dice la Tigresa del Oriente, lo dice Geoffrey Hinton. Con todo el respeto que me merece la Tigresa del Oriente. El principio de autocontrol, donde ya no necesites al ser humano y la tecnología se empieza a controlar a sí misma. ¿Qué poder va a tener el ser humano en un mundo donde ya no es el ser superior? Pasa a ser un vasallo. Es como que literalmente lleguen aliens del planeta X44 y se instalen acá y nos terminen destruyendo. Es el mismo principio. Riesgo real de bioarmas.
también, etc. Siguiente diapositiva. Roman Yampolsky, un profesor ucraniano de computación, él acuña el concepto de seguridad de IA o AI safety. Fíjense en esto, poquito más dramático. La inteligencia artificial general, o sea, y asume que va a existir, va a reemplazar al 99% de los empleos en 2030. Solo los empleos subjetivos personales continuarán, los que había señalado, que impliquen un tacto humano, corporal, etc. Automatización total del Estado, del mercado y de la sociedad. Es decir, vamos a vivir como algoritmos. La tecnología, lo que decía Manford, no es que la tecnología se adapte al ser humano, sino que el ser humano se va a tener que adaptar a la tecnología. Siguiente diapositiva. Mo Gawat, este es un ingeniero egipcio, también trabajó en Google, y él es el más extremo de todos. Él dice que en 12, 15 años vamos a vivir en una distopía completa. Va a ser un mundo así tipo Terminator, con Sarah Connor. Así lo plantea. Así lo plantea. Todos los empleos perdidos en 2037. Todos. Colapso del capitalismo, es obvio. Automatización total. No nos van a gobernar personas, nos van a gobernar algoritmos, según las predicciones de este señor. Y la inteligencia artificial va a ser autoevolutiva. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Ahora, yo no sé si estas predicciones serán correctas o no, pero todas apuntan a una misma dirección. Desempleo masivo en los empleos que conocemos tradicionalmente, dislocación social, política y económica, eso viene. Eso viene. ¿Qué hacer? Bueno, les recomiendo que empiecen a aprender sobre esto. Empiecen a utilizar herramientas como ChatGPT, como Perplexity. Lamentablemente es un círculo vicioso, pero solamente los que estén mejor preparados para saber lo que se viene, qué es lo que se viene y entiendan esa tecnología van a poder adaptarse mejor. Siguiente diapositiva, por favor. Conclusiones. La inteligencia artificial es inevitable. Puedes hacer así, pero el tsunami te va a caer igual. Las empresas, las organizaciones que no se automaticen, si no pierden por la inteligencia artificial, van a perder por la competencia, porque la productividad es notoriamente mayor. ¿Qué otro problema? Preparación y adaptación son claves, ¿no? Estrategia nacional de IA. ¿Esto qué significa? Chao izquierdas y derechas. Chao izquierdas y derechas. No solamente una estrategia nacional, una estrategia multilateral, donde chinos y estadounidenses dejen de competir por supremacía algorítmica y se pongan de acuerdo y digan, ¿sabes qué? Estamos en un momento tipo Unión Soviética, Estados Unidos, con la amenaza nuclear. Porque hay un riesgo existencial. O sea, Geoffrey Hinton no exagera cuando dice que hay un riesgo existencial. Es posible, técnicamente posible. Tienen que adentrarse un poco más en el tema, pero van a ver que sí es posible que una tecnología de esa naturaleza nos pueda desaparecer. Y no porque lo haga directamente atacándonos, sino porque, por ejemplo, nos impide acceder a recursos. Es como que te cierren la ciudad y te dejen encerrado en esa ciudad 90 días sin acceso a provisiones. Igualito te van a acabar, ¿no? Y finalmente, unidad, lo que decía, más allá de izquierdas y derechas, rescatar lo que somos como seres humanos. Y si algo podemos exigir a nuestros estados, y con esto cierro, es que constitucionalmente protejan al ser humano, que pongan que el ser humano es el principio y fin, ¿no?, de todo sistema político, económico y social, y que no va a haber nunca una supremacía algorítmica que nos ponga en un segundo lugar. Esa es la mejor legislación que podemos tener. Y a lo otro, bueno, a seguir trabajando y que Dios nos pide confesados. Muchas gracias.